están, señores estudiantes? Muy buenos días. Esta semana vamos a ver sobre la crítica textual, pero primero vamos a comenzar con una pequeña frase que dice: no dejes que una piedra en el camino se convierta en algo que te impida avanzar. Ya, esta va a ser nuestra frase de la semana. Sé que muchas veces nos vamos a encontrar con obstáculos o circunstancias que nos impidan avanzar, pero no debemos rendirnos y por más difícil que se nos presente, dar todo lo de nosotros y alcanzar esa meta, ese sueño, ese objetivo que tengamos planteado, ¿ya? Así que esta es la frase que vamos a trabajar en esta semana. La crítica textual. Ya hemos visto los elementos que caracterizan a un texto narrativo. Sin embargo, según el tipo de argumento o el origen de la historia o su extensión, podemos distinguirlo en algunas clasificaciones, como puede ser el cuento, la novela, el mito, la leyenda. El trabajo crítico de una obra literaria consiste en analizar los elementos que conforman el texto para averiguar qué es lo que ésta desea transmitir. ¿Ya? Dentro de esto, lo primero que se va a buscar es la contextualización. La primera parte que a la cual se va a estar dedicando es la contextualización de la historia, es decir, su idea principal. De manera sintética, debemos aportar aquellos datos de la época y del autor que sirvan para explicar y comprender la obra literaria. ¿Ya? En esto nos podemos responder algunas preguntas como: ¿quién escribió la novela? ¿Qué aspectos de su biografía son más relevantes? ¿Qué hechos de su vida influyen en esta obra? ¿Ya? Ahora, la otra parte es la crítica del texto. Ya vimos la contextualización, ahora sí vamos a centrarnos en la crítica del texto. Para ello nos vamos a responder algunas preguntas, como ¿qué otros libros escribió el autor? ¿Para qué? Para poder identificar dentro de qué rama más o menos se desenvuelve literariamente. ¿Qué importancia tiene el conjunto de las historias? ¿En qué año está escrita la historia? ¿Qué acontecimientos históricos marcan esta obra literaria? ¿Ya? El argumento. El segundo punto del trabajo que debe abordarse directamente en la obra es el argumento. Es el preciso resumen de los acontecimientos más importantes que se relatan, es decir, su argumento. Este no tiene que ser extenso ni tampoco breve. Su lectura nos dará la idea clara de lo que sucede en la obra sin entrar en detalles superfluos. Es decir, aquí nos vamos a responder preguntas como ¿cómo se inicia la obra? ¿Cómo se conocen? ¿Qué relaciones se establecen entre los participantes de la obra y a dónde se quiere llegar o a dónde se quiere dirigir cada uno de los personajes? Ya, también vamos a analizar a los personajes, es decir, dentro de la obra, quiénes lo integran, qué protagonismos tienen, qué papel desempeñan, quién es el autor principal, cuál es su moraleja, qué mensaje desea este transmitir. El tema. Una vez que ya hemos leído y desarrollado la historia, podemos enfocarnos más en qué tema fue el que el autor en este caso eligió. Debemos tener en cuenta que de los puntos anteriores ahora podemos exponer una idea principal. Las obras suelen tener generalmente un tema principal y varios secundarios relacionados entre sí. Y las técnicas y recursos expresivos. Una vez desvelada la intención del autor, ha de ser de investigarse los recursos y las técnicas para poder identificar y tener técnicas de criterio. Ya, es decir, ¿quién narra la historia? Por último, es necesario redactar un texto en el que se extraiga una conclusión. ¿De qué trata la obra? ¿Qué pretende transmitir el autor con esta obra? ¿Qué relevancia histórica tiene el libro? Y a su vez, podemos añadir juicios de criterio propios una vez ya identificada y desarrollada y obtenida las ideas principales y secundarias de dicha obra literaria. ¿Ya? Esa es toda la clase de esta semana. Les deseo una linda semana, que realicen todas sus actividades y que les vaya muy bien.